Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Doris? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Bien, por dicha. Al Señor, gracias al Señor, demasiada presa hoy. Yo creo Ay, que sí. el Señor hoy probó mi paciencia de todas formas. Ay, qué injusticia. Yo me imaginé, porque primero digo yo, digo yo, no, no pasaron el feriado del Día de la Madre, ¿verdad? Donde yo sé, no, porque fue jueves. Pero yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces ahora le voy a recordar que me haga el gran favor, profe. Y entonces dije yo, esto fue que seguro está lloviendo a cántaros o algo así, se quedó pegado en una presa. Y entonces les pregunté a Catherine y a Luis y Luis me dijo que en el grupo de WhatsApp usted avisó que tuvo un retraso. Sí, lamentablemente, pero bueno, ya estamos acá, pero bueno. No, es que fue un retraso a nivel de todos, una pega en la radial de Atillo. Ay, Llego a sí. la casa, llego a la casa y la computadora toda la vida para encender, se reinició, se actualizó la aplicación de Zoom. Bueno, ¿qué no me pasó? Bueno, No, ni modo. vieras Shalom. usted. Sí, sí, esas cosas pasan. Sí, esas cosas pasan, ¿verdad? Sí, esas cosas. Pasas que cosas, dijo un amigo. Eh, ¿Cómo estás, Debbie? ¿Todo bien? Hola, profe, sí, muy bien. ¿Qué? Ya llegó a a la patria. Ya está. Aquí estoy. Sí, Ya es tica de nuevo. ya, 100% tica, más que el gallo pinto, imagínese. Ey, sí, no cualquiera puede decir eso. ¿A qué nivel? Ya, ¿verdad? Sí, totalmente, Debbie. Buenas noches. Sí, aquí estamos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo muy bien, Gracias, gracias a Dios. gracias a Dios. Me alegro bastante que estén bien. Permítame un momento nada más para... Sí, puedo ingresar aquí. Que por dicha puedo ingresar a Canva y todo. Todo tranquilo, entonces. Gracias al Señor. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Como les contaba, el Señor probó mi paciencia hoy de muchas maneras. De muchas maneras. Agarro, agarro como a las 5:40, bueno, no, como a las 6, casi 6, el Uber allá en Sabana. Se queda pegado en la radial. 18 minutos pegado a 2 kilómetros de mi casa, imagínense. Llego a la casa, se me reinicia la compu, se actualiza, abro Zoom y se me actualiza Zoom y yo, Señor, estás probando mi paciencia, los frutos del espíritu. Qué nivel, ¿verdad? No. Increíble, o sea, lo de hoy fue mucho con demasiado. Pero bueno, aquí estamos. Salimos vivos hoy. ¿Cómo han estado ustedes? Bien, profe, y aprovecho mientras usted así hace lo que está haciendo ahí para preguntar sobre bueno, o no sé si en el grupo de Zoom, que yo no me metí, o sea, y le voy a recordar hoy, no sé si han puesto alguna información sobre trabajo final o algo así, o no. Ok, pero ya ahorita hablamos de eso, porque usted no está en el Ok, grupo, ok. usted no está en el grupo de aquí, de WhatsApp. No, no, ya mismo voy a recordarle que me Yo meta, se creo me que fue a yo mí. tengo su número. Vamos a ver si es el Sí, mismo. sí, yo lo tengo el suyo, ya mismo le puedo mandar un WhatsApp, ya mismo se lo voy a poner mientras usted Sí, hace eso, yo tengo un a ver número si que, puedo. bueno, yo aquí tengo un contacto que dice Mm, Doris Cepa. Asumo que debe ser usted porque es la única Sí, Doris que conozco de Cepa. 1360 y ahí sale, es un número largo, empieza con uno o con un signo de más. Ujú. Ah, yo pensé que donde me dijo uno, pensé que me estaba dando el número de cédula. No, el código de Estados Unidos. Ah, bueno. Ok. Mm. A ver. Vamos a ver si, bueno, yo a usted le acabo de ingresar al grupo. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, profe. Y si una vez, si hubiera algo que no, o sea, algo importante de que mandaron, para ver si usted fuera tan gentil de mandármelo. Claro que sí, no, ni lo dude, Doris. Ya por dicha ya estás en el grupo, entonces ahí te vas a Sí, enterar de todo.
Muchas Todos están gracias. en el Ok. grupo hasta donde sé, entonces ahí ese es el canal que vamos a utilizar para Bueno. comunicarnos, digamos, sobre el curso, Ujú. alentarnos, ayudarnos en esto. La verdad es que, bueno, ha sido un día bastante trajineado hoy, ha sido una semana difícil, dura, pero bueno, Dios está con nosotros, que es lo más importante. Amén. Amén. Bueno, por dicha hoy iniciamos un poquito tarde. Me imagino que ya cenaron. Pues yo me fui a eso, me aproveché porque Yo como aquí no. yo voy una hora antes. Bueno, esa cara de felicidad me dice que ya comieron, porque panza llena, corazón contento, ¿verdad? Es decir, esas caras de felicidad me indican que ya comieron. Bueno, qué dicha. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Bueno, Mm, Luis dijo que no había comido, ¿verdad? Aquí estaba en ayuno de oración, profe, esperándolo. Ah, bueno, qué dicha. Ahora hace vigilia cuando terminemos, porfa. Está bien, está bien. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permites estar aquí con una clase más en el seminario CEPA sobre el tema de cristianismo y otras religiones. Dios, vamos a hablar hoy de estos temas, Señor, tan importantes para que nos ayudes, Dios, en este mundo pluralista donde hay tantas religiones, que nos puedas ayudar, Señor, a que podamos evangelizar, a que podamos crear puentes con personas de otras religiones, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias y la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, aprovechando que ya ustedes me indican que están bien, vamos a comenzar. Todos están aquí. De hecho, ya Debbie es tica otra vez, ¿verdad? Entonces, ahora sí, estamos puros ticos acá. Bueno, muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una religión muy, muy particular, como lo es el Islam, ¿verdad? Cuando uno escucha hablar de los musulmanes, cuando uno escucha hablar del Islam, uno lo primero que se imagina es una religión de sangre, violenta, porque realmente lo es, son bastante violentos, la mayoría de ellos. No digo que todos los musulmanes sean así, hay una rama del Islam que son más pacíficos, ¿verdad? Que simplemente guardan, de hecho muchos futbolistas famosos que juegan en Europa son musulmanes, ¿verdad? Entre ellos Karim Benzema, por ejemplo, que es un jugador de la selección de Francia, Antonio Rüdiger de Alemania, es musulmán, y uno no ve que sean malas personas ni que anden haciendo ataques terroristas ni nada de eso, pero hay otros que son una rama que sí son violentos. Ellos ya están esperando a una especie de líder, ¿verdad? Que va a instaurar un gobierno, un califato mundial, ¿verdad? Lo que llaman el Mahdi, y quieren a toda costa, pues, atraer su llegada. Ellos quieren hacer un califato mundial y quieren imponer la ley Sharia, que es la ley musulmana, a todos los países del mundo. De hecho, hay mucho musulmán que ha emigrado a Europa. Lamentablemente Europa se ha hecho bastante musulmana en los últimos años. Francia está llena de musulmanes. Dicen que Inglaterra, el nombre más usado en los últimos años para bautizar a los niños o ponerle nombre ha sido Mohammed, ¿verdad? Imagínense un país como Inglaterra, que es un país de cuna cristiana, donde salieron cristianos de la talla de C.S. Lewis, Charles Spurgeon, G.K. Chesterton, una cuna de grandes hombres de Dios, John Knox, por ejemplo, iba a decir, ya se me pegó el inglés, por ejemplo, John Knox, ¿verdad? El escocés de Gran Bretaña. Muchos grandes hombres de Dios han salido, digamos, de ahí. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cómo está Europa. Bélgica está llena de musulmanes, Francia está llena de musulmanes, España tiene algunos musulmanes, algunos marroquíes que Marruecos queda pegando la frontera por España y algunos marroquíes pues se pasan por la frontera, ¿verdad? Es como nosotros con Nicaragua, España y Marruecos están pegados. Italia no tiene tantos musulmanes porque Italia sí se ha puesto a la inmigración masiva, ¿verdad? Igual que países como Suiza, por ejemplo. Europa se quiere rebelar y por eso se salió de lo que llaman la Unión Europea, ¿verdad? Con el famoso Brexit, por ejemplo. Alemania se ha llenado de musulmanes hasta cierto punto, pero se han querido rebelar porque muchos inmigrantes musulmanes han llegado a violar a mujeres y matar personas allá. Entonces, y como les digo,
no caigamos en el error de pensar que todos los musulmanes son violentos, porque no, no todos los musulmanes son violentos. Tengamos mucho cuidado de generalizar. Ahí estaríamos cometiendo una falacia de generalización inapropiada, porque no todos son así. No todos los musulmanes son así. Y tampoco los estoy defendiendo porque la verdad, pero como cristiano estoy interesado en la verdad. Como cristianos nos debemos a la verdad. Y eso implica que tenemos que hablar la verdad en todo tiempo, no andar diciendo mentiras. Tenemos que ser justos y reconocer las cosas, ¿verdad? Y evidentemente es importante, ¿por qué escogimos las 5 principales religiones del mundo a analizar en este curso? Porque han sido las religiones que más han sobrevivido con el paso del tiempo. Nosotros no vamos a escoger el culto a Baal, digamos, que es un culto que ya se extinguió hace muchos años. No vamos a escoger la adoración a los dioses grecorromanos porque ya se extinguieron. Tampoco vamos a escoger religiones minoritarias alrededor del mundo. Escogemos las más grandes, las que más representación tienen, las que más años tienen y las que más influencia tienen. Eso no significa que las personas que profesen otra religión no nos importen, evidentemente, pero para análisis de un curso sí necesitamos más material al respecto. Tampoco vamos a escoger a los dioses vikingos, a los dioses mayas o aztecas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, por eso es que escogimos estas 5 religiones que vamos a analizar el día de hoy. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si puedo, creo que sí. Vamos a ver qué se hicieron mis proyectos. Aquí está. De hecho, tuve que agarrar otra computadora porque mía, la mía propia, pues se pegó un montón cuando tuve que reiniciar. De hecho, hasta está bloqueada. Ahora le hago un reset por ahí. La pregunta, ¿por qué no soy musulmán? ¿Por qué yo, como cristiano, yo, Dani Pérez y usted, por qué no son musulmanes? Vamos a ver hoy por qué no somos musulmanes. Vamos a hablar de esta religión, unos datos generales acerca del Islam. Es una religión que se inició en el Medio Oriente en el siglo VII después de Cristo. Estamos hablando de los años 600. Es una religión estrictamente monoteísta. ¿Qué significa estrictamente monoteísta? Que ellos creen en un Dios, pero de manera unicitaria. En cambio, nosotros somos monoteístas, pero el cristianismo es una religión que cree en un Dios que se manifiesta en 3 personas. Por eso tenemos la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios multipersonal. En cambio, los musulmanes son estrictamente monoteístas. Su Dios se llama Alá y su principal referente es Mahoma o Mohammed, como se le conoce también, y sus escrituras son el Corán. Es decir, tienen un fundador, tienen escrituras autoritarias, porque para un musulmán el Corán es como para nosotros la Biblia, digamos. Vamos a hablar un poquito, una introducción. Según cuenta la historia, el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma en una montaña cerca de la Meca y le pidió que predicara el mensaje del único Dios verdadero. Mahoma estaba convencido que él no estaba predicando una religión nueva, sino la continuación del Antiguo Testamento y del mensaje de Jesús, aunque Jesús no es Dios en la doctrina islámica, sino un profeta. Entonces, si usted habla con un musulmán, los musulmanes conocen a Abraham porque ellos son descendientes de Ismael, uno de los hijos de Abraham, ¿verdad? Los árabes. Los musulmanes respetan el Antiguo Testamento, ellos creen que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es Alá, que Jehová es Alá. Ellos respetan a Jesús, pero no como Dios, lo ven como un profeta más. Para ellos el Islam es simplemente una continuación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero como vamos a ver más adelante, a pesar de que el Islam le da autoridad a la Biblia, el Islam se contradice de muchas maneras, cosa que la Biblia no tiene, pero el Islam sí tiene múltiples. El Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene múltiples contradicciones, como vamos a ver más adelante. La fecha cumbre en la cual los musulmanes comienzan a contar el tiempo es el año 622 después de Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí
es donde los musulmanes cuentan los años, porque es cuando se estableció una comunidad maometana en la región de Medina. Nada más, permítame, ¿alguno de ustedes me puede pasar el link de Zoom, tal vez por mensaje, si me hacen el favor? Profe, es que uno le da link, al link y le abre de una vez el... Ya yo sé, creo que ya yo sé cómo hacerlo, vamos a ver. Ah, creo que alguien lo mandó ya al chat. Ahí pasé uno, no sé si va a servir, profe. ¿Lo pasaste al chat? Ah, bueno, al Lo chat de ocupas al este grupo, WhatsApp, profe. sí, al de WhatsApp. Ahí agarré yo ese y lo puse ahí. Para ver, es que no me... Ah, bueno, Ajá. Ya lo puse ahí en el chat. muy amable, Stephanie, muchas gracias. Con gusto. Ah, igual, ya más bien me sobran links. Ya me pasó Debbie, ya me pasó Stephanie. Bueno, sí, es que quería invitar a unos hermanos a que se conectaran hoy para que los conocieran, para ver si se podían conectar hoy. Ellos son hermanos de un ministerio internacional de apologética que yo les tengo mucho aprecio porque ellos a mí han respetado mucho el ministerio que yo he tenido, digamos, y ellos llevan cursos de apologética de manera gratuita a personas de todo el continente. No todo el mundo puede pagar apologética. Y si bien es cierto que no son cursos como SEPA, obviamente, evidentemente, pues ellos ayudan a hermanos tal vez de escasos recursos y al mismo tiempo, de igual manera, pues a dar a conocer un poco el seminario también para que personas de otras partes del continente pues se matriculen aquí. De hecho, tengo unas alumnas de España que ya están estudiando en ESEPA, están sacando el diplomado en apologética aquí, ¿verdad? Desde Andalucía, en España. Pero bueno, vamos a ver si se conectan. Si no, será la próxima semana, no hay problema. La fecha cumbre para los musulmanes, ahí les estaba haciendo un pequeño anuncio, es el 622 después de Cristo. A partir de ahí es donde los musulmanes cuentan los años porque es cuando se estableció una comunidad maometana en la región de Medina, que es una de las tres ciudades famosas de los musulmanes o uno de los tres lugares donde los musulmanes tienen que ir al menos alguna vez en la vida: la Meca, Medina. En el año 630 después de Cristo tomaron la Meca y ya para la muerte de Mahoma en el año 632 buena parte de la península de Arabia Saudita se había hecho musulmana. O sea, el Islam se esparció muy rápido por toda la región de Arabia Saudita, luego llegó a Siria, a Emiratos Árabes, a Jordania, a Egipto, a Marruecos y se ha extendido por todos los países de África del Norte y todos los países árabes también, Irán, Irak, etcétera, etcétera. ¿Ok? La doctrina básica del Islam se resume perfectamente en su profesión de fe, la cual dice: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Eso es lo que se debe creer todo musulmán si quiere ser salvo. Por eso yo les digo a ustedes que la religión islámica es estrictamente monoteísta, porque no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y claro está, todo aquello que estipula el Corán es palabra perfecta de Alá. Todo musulmán tiene que creer de manera literal lo que dice el Corán. El que no lo cree es un infiel y los infieles, lo vamos a ver más adelante lo que pasa con los infieles, ¿verdad? Por ejemplo, para un musulmán, todos nosotros somos infieles porque no nos sometemos al Islam, no aceptamos el Corán, somos infieles. El sentido ético del Islam es la sumisión a Dios. De hecho, eso es lo que significa la palabra Islam, sumisión. Y ellos dicen que se proponen también valores como la bondad, la justicia, la pureza y la misericordia. De hecho, todo musulmán tiene la obligación de darle limosna al necesitado, ¿verdad? Ellos, pues evidentemente, como hemos visto a lo largo de este curso, estas religiones creen en una salvación por obras, ¿verdad? Ellos no aceptan la salvación por gracia, como nosotros lo creemos. Es un sistema,
¿verdad? En donde las obras es lo que depende, lo que determina muchas cosas, ¿verdad? A su vez, todo musulmán tiene el poder de hacer la guerra santa, ¿verdad? Lo que llaman en árabe la yihad, ya la yihad islámica, contra todo infiel. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de los infieles? El musulmán está obligado a hacer guerra santa contra los infieles, expandir el Islam, hacer guerra contra nosotros. Por eso yo les digo que si bien es cierto que hay musulmanes que son pacíficos, hay otros que son capaces de matarnos, porque para ellos hay que hacer guerra contra el infiel, contra el que no se someta a Alá. Quien lleve una vida conforme a todo lo anterior será amado por Alá y entrará al jardín cerrado del paraíso. De hecho, el Islam es una religión machista porque todo musulmán que llegue al cielo será recompensado por Alá con 70 mujeres vírgenes en el paraíso. Imagínense qué recompensa. Eso es por lo que el musulmán se esfuerza. Para el musulmán el cielo es tener 70 mujeres vírgenes en el paraíso. Y obviamente yo no estoy menospreciando ni haciendo menos la belleza de la mujer, pero nosotros no aspiramos a eso. Como cristianos hay cosas que están por encima de eso, pero eso es a lo que aspira el musulmán. La palabra Corán significa recitación. De acuerdo con ellos, no se trata de un libro meramente inspirado, sino la palabra de Alá textualmente dictada a Mahoma por medio del ángel Gabriel. El Corán es perfecto en su forma y contenido, no pudiendo tener fallas ni imperfecciones. En cuanto a la estructura del Corán, se divide en 114 capítulos o como lo llaman ellos, los suras. Ahora, tenemos que entender de que para un musulmán, el Corán no es lo mismo traducido a otros idiomas que en árabe. Si usted de verdad quiere recibir la revelación de Alá, tiene que leer el Corán en árabe. No es lo mismo traducirlo a otros idiomas, tienes que leerlo en árabe, tienes que saber árabe. Si no, ellos no te van a aceptar o van a decir que no es lo mismo. Nosotros como cristianos no tenemos necesidad de leer la palabra de Dios en arameo, hebreo y griego, porque sabemos que es igual. Traduciéndola, Dios nos sigue hablando en español, en inglés, en italiano, en francés, en alemán. Es la palabra de Dios traducida a todos los idiomas. Más bien, algo que hizo la Reforma Protestante es que sacó la Biblia a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica solamente daba la misa en latín, y el cura daba la misa a espaldas del pueblo en latín, y llegó la Reforma Protestante, y lo que hizo fue abrir la palabra de Dios al idioma del pueblo. Y por eso es que hoy en día tenemos cultos en nuestro idioma, la palabra de Dios traducida a nuestro idioma. Si no, estaríamos en una misa, viendo al cura dándonos la espalda y escuchar toda una misa en latín. ¿Qué puede recibir uno de Dios cuando usted no escucha la palabra en su propio idioma? En ese aspecto, el Islam prefiere que el Corán sea leído en árabe, porque si no, no es lo mismo. Los musulmanes afirman que el Corán dice que provino de Dios por medio del profeta Mahoma, según el Sura 39, 1 y 2. Abu Hanifa, la gran autoridad suní, expresó la creencia ortodoxa de que el Corán es la palabra de Dios y es su palabra inspirada y revelación. El Corán es un atributo necesario de Dios. El Corán no es Dios, pero es inseparable de Dios. Por supuesto, también se escribió en un volumen, pero se lee en un idioma. Pero la palabra de Dios no fue creada, fue escrita, dictada por Alá. Y como yo les había dicho, se lee en un idioma, nada más en árabe y punto. Así que si algún día una persona aquí se convierte al Islam, que espero que no seamos ninguno de nosotros, que ya estamos atados para el reino de los cielos, Dios quiera que no los vaya a ver yo a ustedes con turbantes y no les jale las orejas. Ya saben que tienen que aprender árabe, ¿verdad? No pueden seguir leyendo en español el Corán, ¿verdad? Ok. El Islam tiene varios ritos. Por ejemplo, los tres más importantes son la oración. Ellos también oran, pero es una oración muy al estilo religioso, repeticiones. El ayuno y la peregrinación. ¿Hacia dónde peregrinan ellos? Ya lo vamos a ver. Según el Corán, los musulmanes deben rezar 5 veces al día posicionándose en dirección a la Meca. Es vacilón
Es vacilón, es curioso entonces porque usted ve los musulmanes en Europa y ellos a la hora que tienen que orar, sin importar la hora que sea, aunque estén en plena calle, ellos se sientan y comienzan a orar en dirección a la Meca sin importar si tienen que bloquear calles, si le impiden el tráfico a la gente, pero a la hora que tienen que orar, los musulmanes son súper disciplinados. Y 5 veces al día, ¿verdad? Súper disciplinados. Pero nada les sirve a ellos tanta disciplina si la verdad no conocen al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque al final las obras no te llevan al cielo. Usted puede ser muy disciplinado, pues puede ser disciplinado en la mentira y no necesariamente en la verdad, pero no hay nada mejor que ser disciplinado en la verdad. Eso sí sería una bomba, pero qué feo ser disciplinado en la mentira. De hecho, el apóstol Pablo era disciplinado en la mentira. Él estaba en el judaísmo más acérrimo, matando cristianos, persiguiendo a la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley y fariseo de cepa, circuncidado al 8º día y de la tribu de Benjamín. Pero llegó un punto donde Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura por amor a Cristo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros ser súper disciplinados si estamos en el error? Así como los musulmanes. Pero es que a mí me gustaría que ustedes vieran cómo son los musulmanes en Europa. Yo he visto videos. Esa gente puede estar allá en la Torre Eiffel cruzando la calle, que a la hora que es, se inclinan al suelo y comienzan a rezar y los carros no hayan ni qué hacer con ellos. Eso es súper, súper caótico. Ok. En cuanto al ayuno, ellos lo realizan durante el mes de Ramadán, que es el 9.º mes del calendario islámico. Por otro lado, en lo que se refiere a la peregrinación, tenemos que ésta se debe realizarse a la Meca por lo menos una vez en la vida. Todo musulmán tiene que ir una vez, por lo menos una vez en la vida a la Meca. No es como los católicos que todo el año van ahí a la romería, ¿verdad? Rezarle a la negrita de Los Ángeles, o en México que van a la Guadalupana. Digamos, el musulmán tiene que ir a la Meca al menos una vez en la vida. Eso es lo que tienen que hacer ellos y rezar toda la fiesta del Ramadán. Es increíble porque la verdad es que este mundo odia tanto, la verdad, este mundo odia tanto a Dios, que en Europa la gente progresista que está a favor del matrimonio gay, están a favor del aborto y están a favor de todos estos temas, suprimen el cristianismo y quieren ver la manera de cómo lo sacan. En España hace poco, un partido político progresista ignoró la Navidad, que es una fiesta cristiana que conmemora el nacimiento de Cristo, y andaba promoviendo que se celebrara el Ramadán, una fiesta musulmana, un partido político español progresista, siendo que los musulmanes esclavizan a las mujeres, son mega machistas, y en países como Irak o Irán, los homosexuales son penados con la pena de muerte, valga la redundancia. Entonces, qué contradictorio que un progresista esté promoviendo una religión que asesina a los homosexuales, que esclaviza y somete a la mujer, y al mismo tiempo andan promoviendo que tenemos que ser inclusivos, que tolerancia, andan censurando el cristianismo precisamente por eso. Pero ¿sabe por qué ellos son tan contradictorios y no les importa? Porque su odio contra la fe cristiana es mayor. Pero ¿sabe por qué odian la fe cristiana? Porque en el fondo de su corazón sabe que es verdad. Dice la palabra de Dios que los hombres aman más las tinieblas que la luz porque saben que sus obras son malas. Pero a mí me hace gracia la contradicción de estas personas. Usted sabe lo que es celebrar el Ramadán mientras suprime la Navidad y al mismo tiempo andas con una bandera LGTBIQ, mientras que en países como Irán esa bandera es prohibida porque te matan. Parece mentira, pero los propios homosexuales tienen más libertad en países cristianos, blasfeman más al cristianismo, pero usted jamás verá a un homosexual metiéndose con el Islam y jamás verás a un homosexual o a una feminista haciendo una marcha en Arabia Saudita, en Siria, en Irak o en Irán. ¿Por qué? Porque saben que que el musulmán no aguanta nada, les hace la yihad y los mata. ¿Pero por qué lo hacen con los cristianos? Porque nosotros ponemos la otra mejilla. ¿Por qué? Porque al final somos diferentes. Al final, nosotros no obligamos a nadie a que se haga cristiano, no le imponemos la fe a nadie. El musulmán sí le impone, nosotros no.
Ok, vamos a hablar un poco de los ritos musulmanes. Dice que durante la Hajj, que es la peregrinación, los musulmanes deben realizar los siguientes actos. Número 1, purificarse. Número 2, le tienen que dar vueltas alrededor de la Kaaba, que es la piedra sagrada que según la tradición fue entregada por Alá a Adán, el primer hombre creado. Número 3, tienen que practicar el saí, que es correr o caminar rápidamente entre las colinas Safa y Narguá. Número 4, tienen que detenerse en la llanura de Arafá para pedir misericordia a Alá. Número 5, arrojar piedras contra las columnas que simbolizan al demonio. Número 6, ayunar o sacrificar un animal. Y número 7, volver a dar vueltas alrededor de la Kaaba. Eso hacen ellos cuando peregrinan a la Meca al menos una vez en la vida. Hacen esas 7 cosas. Es decir, es una religión de puras obras. Siguen sacrificando animales todavía. Para los musulmanes hay por lo menos 3 condiciones importantes para el monoteísmo puro que ellos tienen, que ellos no creen en un Dios que se manifiesta en 3 personas. Como yo les decía, ellos son estrictamente monoteístas. Primero que todo, ellos creen que Dios es el único creador y sustentador del universo sin compañeros o co-creadores con él. Por eso es que un musulmán encuentra tanto conflicto cuando ellos leen en la palabra de Dios de nosotros o ven que nosotros creemos que Dios, el Padre Celestial, creó el universo por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, el Logos, el Verbo hecho carne, con el poder del Espíritu Santo que se movía entre la faz de las aguas, la Trinidad participando en la creación. Eso a un musulmán le explota la cabeza. Un musulmán dice, bienvenidos a juegos mentales. Ahí les explota la cabeza totalmente. Ellos no pueden concebir que hayan un Dios que se manifiesta en 3 personas. Para ellos, Alá creó el universo solo y no tuvo ningún co-creador. Punto número 2, que Dios solo es merecedor de adoración. Esto quiere decir que no necesita ser adorado en lugar de alguien, junto a alguien. Tampoco ser adorado o confesado a través de sus criaturas, tampoco a través de cleros con autoridad específica. Para ellos, solamente Alá es digno de adoración. Por eso a ellos se les hace un desorden en la cabeza cuando ven que nosotros adoramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo en la persona de Jesucristo y a Dios el Espíritu Santo. No lo pueden creer, no lo pueden concebir. Dios no es solamente uno numéricamente, sino también uno en atributos y en persona. Aquí ellos le cierran la puerta a la posibilidad de que Dios sea múltiples personas. Para los musulmanes, Alá es una persona. Nosotros somos monoteístas, no somos triteístas, somos monoteístas, creemos en un Dios multipersonal que se revela en 3 personas. El musulmán cree en un Dios que se revela en una persona. Lo que quiere decir que hay solamente una persona, no hay varias personas en la divinidad. No sé si les va quedando claro lo que voy explicando hasta acá, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, igual ahí pueden levantar la mano. Para los musulmanes, cualquier salida de estos elementos específicos, de estas 3 doctrinas que acabamos de ver acá, es considerado como una shirk. ¿Qué significa eso? No solamente es politeísmo adorar a un Dios más que Alá. Por ejemplo, para los musulmanes nosotros somos politeístas porque adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que significa, en un amplio sentido, asociar a otros con Dios en su exclusivo atributo divino. El Corán presenta esto como el pecado cardinal. ¿Qué significa eso? Que si una persona adora a alguien que no sea Alá, ese pecado no tiene perdón. Por eso, cuando un musulmán se convierte a Cristo, es ampliamente perseguido en su país y por eso es que a los cristianos que viven en países musulmanes los matan, los persiguen, les hacen la vida imposible, hasta matarlos. Los decapitan, los ahorcan, los matan a balazos, bueno, de todo. ¿Por qué? Porque adorar a un Dios que no sea Alá es un pecado cardinal, es decir, un pecado imperdonable, es una herejía. Pregunta, ahora vamos a hacer un análisis crítico del Islam. Vamos a ver ya a fondo por qué nosotros no somos musulmanes. Primero que todo, ¿por qué Alá no es Dios? ¿Y por qué nuestro Dios sí es Dios? Esa es la pregunta. Como decía el filósofo cristiano
Anselmo de Canterbury, más conocido por la Iglesia Católica como San Anselmo, Dios tiene que ser el ser más grande concebible que una persona pueda tener. Si usted fuera capaz de imaginarse un ser más grande que Dios, ese tiene que ser Dios. Es decir, no hay ser que usted se pueda imaginar o pueda concebir que sea más grande que Dios. A tal punto que si usted tiene una concepción de Dios y pudiera imaginarse algo más grande que Dios, ese sería Dios. Eso decía Anselmo de Canterbury, Dios es el ser más grande concebible, que era un filósofo cristiano, ¿verdad? Ahora bien, el amor es una perfección moral pura. Luego, debe existir un Dios con el máximo grado posible de amor. Y ahora yo les voy a explicar qué tiene que ver el amor con Alá y por qué Alá no puede ser Dios. Como dice el escritor judío, el filósofo Martin Buber, en su obra Yo y tú, el amor tiene una estructura dialógica. ¿Qué significa eso? Que el amor no se puede expresar plenamente solamente con una persona. ¿Por qué? Porque una persona no puede expresar el amor porque esa persona se encierra en sí misma. Para que una persona pueda expresar el amor en su máxima expresión, valga la redundancia, esa persona tiene que entregarse por otra persona. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Cómo solucionan el problema del amor el Dios de la Biblia y el Dios de los musulmanes? Ya lo vamos a ver. Una persona puede amarse a sí misma, pero si una persona solamente se ama a sí misma y no sabe lo que es entregarse por otra persona, no puede experimentar el amor de manera plena. No puede, porque el amor es dialógico. Es un yo y un tú, según el filósofo judío Martin Buber. Tiene que haber un yo y un tú. No puede ser solamente yo, porque eso se llama narcisismo, egocentrismo. Eso va más allá del amor propio. Si yo me amara a mí mismo y no me importaran los demás, ¿cómo me llamarían ustedes a mí? ¿Qué dirían que soy yo? ¿Qué pensarían Narcisista, ustedes que soy yo si yo un narcisista, que sé. narcisista? Correcto. Egocéntrico. ¿Ah? Un egocéntrico. Totalmente. Eso sería yo sin me amar a mí mismo y no amar a los demás. Resulta que el Dios del Islam es un Dios narcisista y egocéntrico que solamente se ama al mismo. Pero el problema con el Dios del Islam tiene un problema más grave todavía. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué Alá no es Dios? Primero, porque los musulmanes no creen que Alá sea muchas personas, sino solamente una persona. Ellos creen en una unicidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alá tiene dos opciones. O se ama a sí mismo para siempre, lo cual lo convertiría en un ser egocéntrico y narcisista que no es digno de adoración, o tiene que crear a seres a los cuales puedo amar, lo cual lo hace dependiente de otros. Y un Dios que es dependiente de sus criaturas no puede ser Dios, por lo tanto, Alá no es el verdadero Dios. Dios no puede ser dependiente, Dios no puede tener dependencia ontológica de algún ser para poder expresar sus atributos al máximo. No puede. Y por lo que vemos, el Dios del Islam sí tiene dependencia ontológica o es un narcisista, pero no puede ser Dios. O necesita a los seres humanos para amar, cosa que no es así, o es un narcisista. Segundo, el amor de Alá no es un amor absoluto, es parcial y condicional. Dice el Corán que Alá solamente ama a los que lo aman y da su favor a quienes se lo han ganado. Alá no ama a los impíos. ¿Qué diferencia esto con el Dios de la Biblia que dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún cuando éramos enemigos de Dios, Él quitó la barrera que nos separaba y nos metió a su pueblo? Qué bonito cuando vemos que el Dios de la Biblia dice, yo no quiero que el impío muera, sino que viva. Qué bonito cuando vemos al Dios de la Biblia decir, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso yo no puedo concebir algunas teologías cristianas que dicen que Dios no ama a todos, solamente ama a los escogidos. ¿Por qué? Porque nos estamos rebajando con todo respeto al mismo nivel del Islam. Alá solamente ama a los que lo aman, ama a los suyos y los demás simplemente tienen que ser muertos, son impíos que no sirven.
Ese no es el Dios de la Biblia. Dijo Jesús que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ahí es donde el Dios de la Biblia le saca la diferencia a Alá. Ahí es la gran diferencia. Ahora, otro problema que tiene el Dios de los musulmanes, que nosotros no tenemos, como yo les decía, es que el Dios de los musulmanes no puede amar de manera plena. Por un lado, él no depende de las criaturas hasta cierto punto, según los musulmanes, pero por otro lado, no tiene a quién amar porque es solamente una persona. En cambio, cuando vemos al Dios de nosotros, es tres personas que se aman infinitamente de antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con un amor eterno. Entonces Dios no tiene necesidad de crear al ser humano para poder experimentar el amor de manera plena, porque como ellos son tres personas, ya tenían el amor de manera plena desde la eternidad. El Padre toda la vida ha amado al Hijo y al Espíritu Santo y viceversa. ¿Por qué? Porque son tres personas expresándose el amor de la manera más pura posible y que nos invitan a nosotros a ser parte de esa comunión de amor. Cosa que el Dios del Islam no tiene porque es solamente uno. Ahí pueden ver ustedes por qué la doctrina de la Trinidad es sumamente importante. ¿Por qué Alá no es Dios? Los impíos que no aman a Alá simplemente no son amados por él, como yo les decía. Hay varios pasajes del Corán que confirman esto. Citemos algunos. El Sura 19:96 dice: a quienes creen y hacen lo que es correcto, Dios les dará amor. Dios abogará a favor de los que han creído. Dios no ama a nadie que sea traidor, contumaz o desagradecido. Alá retribuirá con su gracia a los que hayan creído y obrado bien. Él no ama a los infieles. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes realmente creen que Dios ama a toda la humanidad, desde el ser más pecador hasta el ser más santo o menos pecador? ¿Ustedes creen que el Dios de la Biblia realmente ama a todos? ¿Qué opinan? Que sí, Él nos ama a todos, buenos o malos. Lo que Correcto. hacemos es diferente, lo que hagamos es diferente, pero ama a todos. Pues Ahora, ajá, adelante. la Biblia lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, Totalmente. sí, A diferencia de Alá, el amor del Dios de la Biblia es incondicional. El amor de Alá es condicional. De hecho, dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino para obras que ya Dios dispuso para nosotros. O sea, nosotros no hacemos obras para ganarnos el favor de Dios como lo hace el musulmán. Nosotros hacemos obras simple y sencillamente porque ya somos aceptados y amados por Él y las hacemos en agradecimiento por su amor. Nosotros no lo amamos a Él primero, sino que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la gran diferencia con respecto al Islam. Esa es la gran diferencia que tiene el Dios de la Biblia con respecto al Islam. El musulmán no puede hacer lo que nosotros sí hacemos. Entonces tengamos muchos cuidado con esas teologías cristianas que le dicen a usted: Dios solamente ama a los escogidos, a los que Él predestinó. Tengamos mucho cuidado con eso. Yo, con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes pensamientos en el cristianismo, pero yo no puedo concebir a un Dios que es del tamaño de Alá, porque ese no es el Dios de la Biblia. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los verdugos que lo estaban matando en la cruz. Cuando Judas traicionó a Jesús, Jesús le dijo: amigo. ¿Y ustedes creen que a Dios le place o Dios se complace en enviar a una persona al infierno? ¿Ustedes creen que a Dios no le duele? La Biblia dice que cuando Dios iba a mandar el diluvio en Génesis capítulo 6, versículo 6, que casualmente el capítulo del versículo tienen el número 6, que es el número de hombre. El capítulo 6, versículo 6 dice que el pensamiento de las personas era de continuo el mal y que Dios se arrepintió de haber creado el hombre en la tierra. La palabra arrepintió no significa el arrepentimiento que experimentamos los pecadores, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento que Dios sintió es un dolor en su corazón de ver en lo que el hombre se había convertido. A Dios le duele lo que nosotros hacemos, le duele.
y a Dios le duele enviar a la gente al infierno, pero como Él tiene que complacer su justicia, el Señor es insobornable, no acepta sobornos, y como Él tiene que ser un juez justo y por lo tanto imparcial, Él tiene que darle justicia a todas aquellas personas que hayan rechazado el sacrificio de Cristo, y eso implica el infierno. De hecho, la Biblia dice que el infierno no fue creado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Y precisamente el infierno es un lugar para personas que no quieren estar con Dios, porque el verdadero amor no puede obligar a una persona a estar con Él por la eternidad. Dios no puede obligar a una persona que esté con Él si la persona no quiere estar con Él. Entonces, si una persona no quiere pasar la eternidad con Dios, si una persona no puede pasar 5 minutos con Dios en la tierra, mucho menos va a poder pasar una eternidad. Si una persona no quiere agradarle a Dios en la tierra, menos lo va a agradar en el cielo. Entonces a Dios no le queda más que agarrar a esa persona y decirle, bueno, usted quería eso, usted quiere estar lejos de mí. El único lugar donde vas a estar lejos y donde te voy a complacer es el infierno. Al final hay dos clases de personas, decía así el Luis, aquellos que le dicen al Señor, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dirá, hágase tu voluntad. No queda más. Pero Dios no se complace en ver a la gente sufrir o en enviarla al infierno. Aunque Él obviamente sí se complace en su propia justicia. Y vean que Dios no se complace en ver al ser humano mal, que tuvo que enviar a su único hijo a morir por nosotros a la cruz. Dios no envió un ángel, Dios no envió al arcángel Miguel, no envió a Gabriel, Dios envió a su único hijo. Como dice Filipenses, que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo kenosis en griego, que significa se despojó, se vació de sí mismo, se quitó sus ropas divinas y se hizo siervo, semejante a los hombres y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Alá jamás sería capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque para un musulmán es inconcebible que el Dios de ellos se rebaje de tal manera que venga aquí a padecer como siervo y a morir en una cruz. El Dios de nosotros no, hace eso y más por nosotros. ¿Por qué Alá no es Dios? Porque el máximo ser concebible no puede ser superado en amor. Y el Dios de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, muestra en su persona, palabras y obras mucho más amor que el Dios de los musulmanes. ¿Dónde usted ha visto alguna vez al Dios de los musulmanes decir, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen? Porque si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué premios recibirán? Hasta los publicanos se comportan así, Mateo 5, 44 al 46. Solamente un Dios que ama a sus enemigos, que ama a personas que Él sabe que probablemente nunca se van a salvar o que nunca se van a salvar, solo un Dios así es capaz de decirnos a nosotros, ame a sus enemigos, perdone, ore por los que lo ultrajan, por quienes los persiguen, cosa que el Dios del Islam no tiene, no es capaz de dar la talla. Es superado en amor y en misericordia por el Dios de la Biblia. Entonces eso significa que el Dios de los musulmanes no puede ser el máximo ser concebible. ¿Por qué? Porque ya hay un ser más concebible, más máximamente concebible que Alá, que es el Dios de la Biblia. Los cristianos negamos el monoteísmo, pregunta. Los cristianos negamos el monoteísmo al creer en la Trinidad como dicen los apologistas musulmanes como Shabir Ali. No. Los cristianos no hemos negado que Dios sea uno, solamente que los cristianos creemos que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. ¿Dios es uno en qué sentido? En una esencia divina, o substancia divina. ¿Pero en qué sentido Dios es más de uno? En personas. Tres personas, una sola sustancia. Dios es un ser multipersonal. De hecho, me llama la atención que cuando Dios estaba creando la tierra, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra... Y dijo Dios en singular, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la palabra Dios es singular, pero cuando Él habla en plural. Y dijo Dios, hagamos. Cuando sucedió lo de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, ¿qué dijo Dios? Y dijo Dios, descendamos a ver las obras de los hombres. Ahí le estaba hablando la Trinidad. Los tres estaban ahí.
Dios es un ser multipersonal. Aquí podemos ver este gráfico que muestra mejor cómo funciona la doctrina de la Trinidad. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes que se manifiestan en un solo núcleo, substancia o naturaleza divina. En eso consiste la doctrina de la Trinidad. Tengan mucho cuidado también, hermanos, porque hay cristianos, personas que dicen ser cristianas, que creen en el unicitarismo. Ellos no creen en la doctrina de la Trinidad porque ellos dicen que la Trinidad la inventó la Iglesia Católica. Ellos creen en un monoteísmo estricto. Ellos niegan la Trinidad y dicen que Dios a veces hace el papel de Padre Celestial, a veces se viste de Hijo y a veces se viste del Espíritu Santo. Eso no es la Trinidad. La Trinidad no es Dios haciendo tres papeles diferentes. La Trinidad es Dios manifestado en tres personas. Tengamos mucho cuidado porque esa herejía que dice que Dios a veces hace el papel de Padre Celestial, de Hijo y de Espíritu Santo, es una herejía que se llama modalismo y fue condenada por la iglesia primitiva en los primeros siglos. Nosotros no creemos en el modalismo, tampoco creemos en el nestorianismo, que es una doctrina muy similar. Nosotros somos trinitarios, no somos unicitarios, somos trinitarios. Así que tengamos cuidado en ese aspecto. Pregunta. De nuevo va la pregunta. ¿Los cristianos negamos el monoteísmo al creer en la Trinidad como dicen los apologistas musulmanes como Shabir Ali? Jamás. ¿Por qué? Porque Jesús, al tener dos naturalezas divinas, Jesús puede ser 100% hombre y 100% Dios. A esta doctrina se le conoce como la unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué es lo que dice la doctrina de la unión hipostática? Usted no se puede separar las dos naturalezas de Cristo ni las puede mezclar, pero usted sí las puede distinguir. Por ejemplo, cuando Jesús tenía hambre o cuando Jesús tenía sed o cuando estaba cansado del camino, ahí podemos ver la naturaleza humana de Cristo. Pero cuando vemos a Jesús haciendo milagros, cuando vemos a Jesús que la Biblia dice que él sabía todo lo que había en el hombre, ahí podemos ver su naturaleza divina. A un musulmán esto le explota la cabeza porque él dice, ¿cómo puede ser alguien Dios y ser hombre? ¿Acaso esto no es contradictorio? ¿Qué le podemos responder a un musulmán? No, no es contradictorio porque él tiene dos naturalezas. Él puede ser hombre, puede ser Dios al mismo tiempo. De manera que no hay contradicción en que Jesús tenga las limitaciones de la humanidad y la infinitud de la divinidad. Además, Jesús manifestó en múltiples ocasiones ser Dios. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, dijo Jesús en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús nunca dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Antes de que Abraham fuese, yo seré. Él dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios no era ni será. Él siempre es. Dios no está sujeto al tiempo. Él es un ser atemporal. Por eso Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En griego se dice ego eimi, yo soy, no yo seré. ¿Cómo es que Jesús, que vivió 2000 años después de Abraham, puede decir que antes de que Abraham fuera, yo soy en presente? Porque Jesús no está sujeto al paso del tiempo. Él es Dios. Ahora tenemos otro problema con los musulmanes. El Corán no es un libro que sea fiable históricamente. Por ejemplo, el Corán posee múltiples contradicciones, cosa que la Biblia no tiene. Al respecto, tenemos que, pese a que afirma que no se puede encontrar contradicciones en el Corán, en el Sura 482, el Corán dice que el Corán no tiene contradicciones. El Corán contiene un conjunto de contradicciones, como vamos a ver. No las vamos a poner todas, porque si yo me pongo a poner todas las contradicciones del Corán aquí, nos da Navidad. Como dice la canción, nos da Navidad y yo sin ti, ¿verdad? El Corán tiene un conjunto de contradicciones bastante difíciles de resolver, sobre todo considerando que, a diferencia de los cristianos, los musulmanes leen su Biblia de manera literalista. Nosotros no somos literalistas, nosotros sabemos que hay pasajes de la Biblia que son literales. Los que alguna vez han estudiado teología, nosotros sabemos que hay libros de la Biblia que son históricos, 100% literales, otros son proféticos, otros son apocalípticos, como el libro Apocalipsis, valga la redundancia, proféticos.
Están los libros poéticos como Salmos y Proverbios, que tienen muchas metáforas, símiles, hipérboles o incluso prosopopeyas, ¿verdad? Pero en el caso del Corán, los musulmanes son literalistas, es decir, ven al Corán como un reflejo directo, exacto y literal del discurso eterno de Alá. Ahora, ¿por qué eso tiene contradicciones? Vamos a ver. Pregunta, ¿existe coacción o será que el Islam obliga a la gente a convertirse? En el Sura 256 se nos dice que no cabe coacción en la religión. Y en base a ello, varios musulmanes liberales dicen que el Islam es una religión de paz y que la guerra al santo, la yihad, nunca implica la violencia, que el Islam son gentes santas palomas y todo eso. Sin embargo, hay varios pasajes que nos indican lo contrario. Dice el Sura 860, dice, preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros además de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. O sea, manda a que se le haga guerra contra sus enemigos. Así que, por un lado, tenemos que los musulmanes dicen que el Islam es una religión de paz, que no obliga a nadie, que el Islam es una santa paloma, pero por otro lado se manda a matar a los infieles y amedrentar a su enemigo. Vemos una contradicción ahí que en la Biblia no vemos. El Corán, por otro lado, tiene un problema serio. Vean ustedes la contradicción. El Corán posee poca confirmación de la evidencia externa, es decir, ¿a qué nos referimos con la evidencia externa? Nosotros podemos ver que hay libros históricos que cada vez que hablan acerca de algo que pasó en la Biblia, no lo contradicen, sino que lo confirman. Por ejemplo, podemos ver historiadores romanos que confirman que Jesús murió en la cruz, que confirman que Jesús hacía milagros. Hay historiadores romanos que dicen que Jesús fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato y nada de eso contradice la Biblia, lo que significa que la evidencia externa valida la palabra de Dios. En el caso del Corán, el Corán no tiene confirmación de la evidencia externa. En el Sura capítulo 3 versículo 35 y en el 19, 27 y 66, 12, se ve claramente que el Corán identifica a María, la madre de Jesús, con otra María, que era la hermana de Moisés y Aarón. Los que hemos leído la Biblia sabemos que sería una grandísima tontera confundir a María, la hermana de Moisés, con María, la mamá de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés vivió 1200 años antes de Jesús. No puede ser la misma persona María, la hermana de Moisés y de Aarón, que María, la mamá de Jesús. Sin embargo, para el musulmán, para el Corán, es la misma María, lo cual es una contradicción. Contradice la Biblia. Jamás pueden ser las mismas mujeres. Nunca. ¿Sabe qué más tenemos? Yo creo más bien que ya, o me falta, más bien, creo que me falta otra. No, yo creo que más bien ya estamos. Entonces, muchachos, el Islam tiene contradicciones que son insalvables. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros los cristianos, los que no son cristianos, no nos acusan a nosotros de que la Biblia se contradice? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Creen De ahí, Sí, ustedes? Ajá, adelante, Oris. gracias. De ahí, sí, por supuesto que ese es uno de los argumentos que tienen para decir que el cristianismo pues no es válido, ¿verdad? Ellos nos acusan de que la Biblia se contradice y, bueno, a nivel así de tú a tú entre nosotros eso se da. O digamos, a nivel de personas que no, corrección, a nivel de personas que no han estudiado la Biblia, eso se da. Y no, y me imagino pues que también a nivel bueno, por ejemplo, no me imagino, sí, corrección, se da a nivel de personas que, o sea, personas neutrales que no tienen una posición definida en cuanto a Dios, y también se da definitivamente entre los que se llaman ateos.
¿verdad? Que dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Ese es uno de los argumentos que ellos usan. Algunos de ellos, creo yo. Sí, lo que pasa es que algunas personas leen la Biblia como los musulmanes leen su propio libro sagrado. Los musulmanes son demasiado literalistas. Nosotros no podemos ser literalistas porque sabemos que la Biblia tiene varios géneros literarios. La Biblia tiene historia, poesía, profecía, biografías, cartas pastorales, cartas generales, y por lo tanto, no es lo mismo leer los salmos, ¿verdad? A que leamos el libro de Apocalipsis. No es lo mismo leer Primera de Samuel a leer el libro de Isaías. Cada género tiene que leerse en su propio contexto. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener cuidado a la hora de leerla e interpretarla, porque la Biblia no se interpreta sola. La Biblia no puede ser interpretada en el vacío, sino que requiere gente que la interprete. Y la interpretación no puede ser subjetiva. Tenemos que utilizar métodos objetivos como lo de la hermenéutica, por ejemplo, la exégesis. Ahora, ¿qué le recomendaría yo a un cristiano cuando pueda ser atacado o de que nuestra Biblia se contradice? Hay múltiples herramientas. Yo creo que yo les mostré esta a ustedes. Esto es un diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas escrito por los autores Haley Squain. Yo creo que esto no me costó ni 20.000 colones y es una completa joya. Por ejemplo, esto responde a pasajes de la Biblia que son bastante difíciles. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice: a Dios nadie le vio jamás, pero por otro lado vemos que Moisés vio a Dios cara a cara. Entonces uno dice, ¿qué? ¿La Biblia se contradice o no? ¿Cómo respondo eso? Aquí está este Ah, libro que responde a todos estos pasajes. Por eso yo les digo a ustedes que es importante que un cristiano se compre libros, que tenga su biblioteca, que invierta. Póngase a pensar, ¿cuántas veces nosotros invertimos en cosas que no es malo que uno se compre sus cositas, que usted vaya y se compre una buena comida, que se compre ropa? Eso no tiene nada de malo. Pero ¿cuántas veces invertimos en todo eso? Y a veces cuando nos preguntan que por qué no tenemos libros cristianos, decimos, es que no tengo plata, no gano lo suficiente. Dice la palabra de Dios que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si mi corazón está en las cosas de Dios, yo tengo que agarrar mi dinero e invertir en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que cuando usted ama algo, usted invierte en ese algo. ¿Ustedes imaginan un papá que no invierte en sus hijos o un esposo que no invierte en su esposa? profesor, disculpe, Una ¿podría persona poner que otra vive. vez? Podría, ay, perdón, lo interrumpí. ¿Podría poner el libro mientras hablo otra vez un momentico para tomar? Es que me salió movido. Gracias. ¿Quiere Ya sacar le un tomé selfie? una. Ya le saqué, sí, un screenshot. Sí, ya, una captura de pantalla. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Ustedes se imaginan una persona que diga amar a otra y que no invierta en esa persona? Aunque sea un poquito, ¿qué pensarían ustedes? ¿Se imaginan un papá que diga, yo amo a mis hijos, pero no les compra ropa, no les compra cuadernos para ir a la escuela, brilla por su ausencia cada vez que su hijo lo necesita? ¿Realmente lo ama? O un esposo que dice amar a la esposa, pero ni a la esquina la lleva, Sí. no le compra nada, ni Donde está siquiera tu una tesoro, ahí rosa está para tu el día de la corazón, mamá. Donde esté tu ¿verdad? tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, siempre tenemos como prioridad el reino de los cielos, amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Por qué nos cuesta tanto invertir? Yo creo que yo les conté a ustedes en cursos pasados, que yo esto siempre lo cuento, que yo, independientemente de lo que gane, siempre invertí. ¿Por qué? Porque uno ve la necesidad. Vea, a mí cuando yo les comenté a ustedes que a mí ese ateo me agarró, me hizo papilla, me avergonzó, yo sentí que cuando tocaban a Dios o tocaban a mi fe es como si hubieran tocado a mi mamá. Si a ustedes les mentaran la mamá, bueno, es que ahora somos cristianos y no nos rebajamos a eso, pero ¿cómo se ponían ustedes cuando no eran cristianos y les mentaban la mamá? Más de uno se ponía, uy, nada más que me diga algo, nada más si me lo sueno, me la sueno, ¿verdad? Decía uno. A mí que nadie me toque mi mamá porque el que se mete con mi mamá se mete conmigo. Y ahora a nosotros nos tocan a Dios, nos tocan la fe, se burlan de la fe,
científicos burlándose de la Biblia, burlándose del cristianismo, diciendo que Dios no existe, ateos evangelizando en las universidades, progresistas evangelizando en la política. Usted verá que un progresista invierte en las cosas de progres. Las feministas en sus marchas se compran los pañuelos verdes, los pañuelos morados que dicen aborto legal ya, gastan, invierten millones. ¿Usted sabe cuánto dinero ha sido invertido en temas como el aborto? Los hombres millonarios que están a favor de estas cochinadas de temas, con todo respeto, invierten millones de dólares para financiar a ONGs que promueven el aborto, que Sí, promueven el Soros, homosexualismo. Soros, La George pregunta Soros. es, ¿cuánto invertimos nosotros en nuestra iglesia local? En comprarnos libros para fortalecernos y para educarnos. ¿Cuánto invertimos en las misiones? ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué pasó? No era mi intención darle un filazo, ¿verdad? Pues yo creo que el filazo aquí es para todos. Pero a veces me cuesta mucho dar una clase sin volarme un filazo a mí mismo y me lo vuelo a mí, pero me los pego a ustedes por default, ¿verdad? Entonces, muchachos, invirtamos, vale la pena, vale la pena. Yo creo que si nosotros los profesores no hubiéramos invertido en libros, ¿ustedes creen que CEPA existiría? Y si CEPA no existiera, ustedes no estarían aquí llevando este curso, yo no hubiera estudiado en CEPA. Y el CEPA ha bendecido a tantas personas, no solamente CEPA, muchos seminarios cristianos alrededor del mundo. La Universidad de Biola, Estados Unidos, donde da clases William Lane Craig. El Seminario de México. ¿Cuántas universidades cristianas hay? Y también hay seminarios cristianos apóstatas. Aquí en Costa Rica hay una universidad que se llama la Universidad Bíblica Latinoamericana, que enseña teología ecofeminista y teología inclusiva, en donde interpretan la Biblia de tal manera que ellos dicen que dos personas homosexuales se casan y Dios permite el matrimonio gay y invierten millones de dólares en ese tipo de teología, lo que se conoce como teología inclusiva o teología queer. ¿Y nosotros qué? Decía William Lane Craig que usted no puede mandar a sus hijos a la escuela con espadas de plástico y hule mientras el mundo anda con armas más sofisticadas. Ve lo que es la vida, decía el hermano Chris Dupont, un amigo apologista que tengo allá en México, que él decía que mientras en las escuelas y colegios no se andan con rodeos y adoctrinan a los niños con teoría de la evolución, homosexualismo y todo, en las escuelas dominicales ponen a los niños a colorear el arca de Noé. Ahora, yo no estoy diciendo que colorear sea malo. Lo que estoy diciendo es que la educación cristiana tiene que preparar a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos para enfrentar la batalla que estamos viviendo. Porque eso es una batalla. La iglesia no es un hospital, es un ejército. Y como dice un hermano, el ejército puede construir hospitales, pero el ejército no es un hospital. El ejército no fue diseñado para atender enfermos nada más, sino para ganar batallas. Entonces, primero que todo, yo los felicito a ustedes porque ustedes están aquí, ustedes han sido valientes, han perseverado, han llevado clases, todos. Yo mismo me incluyo, yo soy estudiante de este seminario, yo no soy diferente de ustedes, yo soy estudiante de acá. Me faltan 10 materias para graduarme en teología, ya para ser bachi. Yo también soy estudiante. Entonces, felicitémonos. Yo le doy permiso que usted se felicite, vaya, veas al espejo y dígale, ¿sabe qué? Yo me felicito. Vas al espejo, dígale, Dani Pérez, yo felicito a Dani, qué bien. Lo felicito, Dani, siga así, siga por ese camino. Yo le doy permiso. Yo le doy permiso y va a ver que usted no es ningún narcisista si se felicita. Porque yo le di permiso. Son bromas. Usted no es ningún narcisista si se felicita hoy. Ustedes están aquí, ustedes son muy cargas. Ahora, ustedes son más cargas y agarran este conocimiento y lo comparten con otras personas. Son más cargas todavía. Vea, yo les voy a contar un testimonio para gloria a Dios. Cuando comenzó a surgir todo este tema, por ahí del año 2014, 2015, el homosexualismo, el matrimonio gay, el Estado laico, el aborto, cuando vino las elecciones de Fabricio Alvarado y Carlos que legalizaron el matrimonio gay en Costa Rica, el cambio legal de sexo y todo eso,
Yo me sentía muy cargado por eso, pues yo no veía la iglesia preparada. Y un día yo soñé con comenzar a dar un curso que se llama ¿Por qué no soy progresista?, donde hablaba de estos temas. Y al tiempo me escribió un hermano de Colombia, que todavía es un gran amigo mío, que de hecho visité cuando yo estuve allá en Colombia, el hermano Joaquín Moya. Él creó la academia que se llama RTM Academy y me dice, Dani, lo recomendó la hermana Priscila Fonseca de México, me dijo que a usted le gustan esos temas que has escrito, ¿te gustaría dar el curso ¿Por qué no soy progresista? A la fecha de hoy ya lo di. He tenido alumnos de Argentina, de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, España, Ecuador, y tal vez no sean muchos de cada país, pero verás cómo marcan la diferencia. Tengo una alumna colombiana que se llama Sara Parada, que es la líder de la gente provida en Colombia, es la máxima representante antiaborto que hay en Colombia. Verás cómo lucha esa muchacha, la lucha que da, el testimonio que tiene. Tengo a mis hermanas Carmen y Gloria, dos españolas de Andalucía, que vieras qué buena batalla dan en un país tan secularizado como España. Y están estudiando en ESEPA, se metieron, yo las recomendé y se metieron acá. Tengo ¿a quién más que me acuerde? Hay una hermana de Puerto Rico, también muy buena, muy carga, muy crack. Tengo un hermano de Perú, muy bueno también. Y tengo varios hermanos de Argentina que han matriculado el curso. Argentina fue el primer país en aprobar el matrimonio gay en América Latina. Lo aprobó en el año 93, incluso antes que los Estados Unidos, que aprobó el matrimonio gay en el año 2015-2016. Argentina es más progre que Estados Unidos todavía. Gracias a ella tienen un presidente un poco más decente, aunque no por eso menos pecador, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que significa eso? No importa a cuántas personas puede influenciar a usted. El asunto es, muévase, haga algo, muévase. Aunque sea uno que logre influenciar a usted, uno, y que ese uno lo influencia a otro uno, y que esto se convierta en una cadena. ¿Por qué? Porque yo con lo que sueño es ver que aquí en Costa Rica hayan iglesias teológica y apologéticamente más robustas. Iglesias que no se dejan llevar por nuevas teologías. Aquí en Costa Rica hay iglesias que apoyan a los gays. La iglesia luterana marchó en la marcha del orgullo gay, valga la redundancia, con una bandera multicolor. La iglesia luterana de Costa Rica. Aquí en Escazú hay una iglesia que se llama Más Refugio, antes se llamaba Interludio, que ellos son una iglesia inclusiva que aceptan gays y lesbianas y les dicen que pueden vivir en pareja aquí en la iglesia. Y estas cosas están pasando. Entonces, como les digo, si ellos son capaces de influenciar gente, ¿por qué nosotros no podemos? A mí me alegra mucho cuando yo veo, bueno, yo creo que hace un tiempo, tanto Debbie también me habló que iban a dar algo en tu iglesia, ¿verdad, Debbie? Algo sobre eso, que me pediste material y todo. Sí, bueno, eso fue una actividad que me habían permitido hacer en el grupo de jóvenes. Yo, digamos que soy líder allí, entonces, yo trabajo en campamentos, ¿verdad? Entonces, en base a que hice un campamento de jóvenes, ¿verdad? Me pidieron que fuera parte del equipo de líderes de jóvenes. Entonces, estuvimos hablando acerca de la apologética, porque muchos de ellos cuando me preguntaban que qué estudiaba, yo les decía que apologética y todo el mundo era así como, ¿y eso qué es? ¿Eso ¿Una con qué se carrera? come? Y yo dije, wow, ¿verdad? O sea, son cristianos que no saben qué es, ¿verdad? Entonces les pedí permiso a los líderes de jóvenes, digamos, para poder empezar a dar este curso, ¿verdad? O sea, como más o menos hablarles de qué es la apologética, porque les dije, yo estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo acerca del curso, no puedo darte la clase entera de una apologética, por ejemplo, todo un curso, pero puedo mostrarte qué es, ¿verdad? Porque ya hoy en día lo entiendo. Entonces, pues así fue, estuve con el grupo de jóvenes dando apologética
y contándoles como qué era, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó así como sorprendido de cómo era posible que existía un curso para defender su fe cristiana, ¿verdad? Y yo dije, sí existe, es real, es algo que estudias, es algo que tomas el tiempo, ¿verdad? Y es así como, wow, yo no sabía, ¿verdad? Y es como, eh, ellos decían, yo pensé que uno se basa en lo que los papás dicen, ¿verdad? Como, ay, usted es cristiano y usted nunca se pone a investigar por qué es el cristianismo, como, no sé, a profundidad. No, yo vivo de lo que sé, digamos, de pequeñito. Y yo dije, wow, qué vacilón, ¿verdad? Y, y cuando les di como todos los porcentajes de lo que se vive hoy en la generación Z, en la generación millennial, ¿verdad? Fue como totalmente un shock para todo el mundo, ¿verdad? Como, wow, no sabíamos que, o sea, el estudio revelaba tantas cosas, ¿verdad? Y, y sí, entonces estuve dando ese curso y creo que, o sea, como dándoles esa introducción a la apologética, porque luego me gustaría ya hablar acerca de la ideología de género, ¿verdad? El matrimonio gay, y que por eso fue que te había pedido el material. Sí. Excelente, Debbie. Aparte de Debbie, Rachel también me escribió, pero Rachel no llevó este curso con la mamá, pero ellas también me escriben, digamos, también. No recuerdo si Catherine una vez me había escrito, ahí me corrige Catherine si estoy mintiendo, ¿verdad? No recuerdo si usted también me había escrito una vez. ¿Quién más me había escrito? Pablo me escribe mucho para comprar libros, me pide qué libros le recomiendo, cosas así. Que de hecho Pablo no se ha podido conectar por temas de trabajo y me pidió que lo justificara. Él está viendo las clases de manera diferida, entonces más que justificado, más bien nos hace falta que Pablo esté por acá y todo eso, pero yo los felicito. Vean, cuando yo empecé en apologética, en mi iglesia, súper neopentecostal en ese momento, ya gracias a Dios es una iglesia entre pentecostal y bautista, lo que llaman una pentebautista, digamos. Mi pastor se escribe como una persona muy pentecostal como para ser bautista, pero al mismo tiempo muy bautista como para ser pentecostal. Me gusta ese término medio, me gusta, ¿verdad? Ni muy aquí ni muy allá, me gusta. Este, Cuando yo empecé mi iglesia, se matricularon 10 personas. Entre esas una hermana mía y yo di apologética en una casa. Mi hermana menor se matriculó conmigo, ¿verdad? Que ahora tiene 23 años. Yo di apologética en una casa, los otros 10 eran jóvenes. Y cuando terminé el curso solamente me quedaron dos, el dueño de la casa y mi hermana. Solamente me quedaron dos. Una vez un hermano me llegó y me dijo, bueno, aquí nos puso algo, Catherine. Profe, de hecho estoy viendo agenda del grupo de jóvenes de mi iglesia porque el muchacho que lo tenía a cargo decidió hacerse un lado y me lo asignaron a mí. Entonces, capaz le escribo cuando yo tenga un plan a seguir para que me ayude algún día con algún tema apologético a los chicos. Cuente con eso, Catherine, gloria a Dios por eso, me alegro montones. Y sin miedo, dile sin miedo a esos muchachos, ¿verdad? Sin miedo. Ya usted tiene el conocimiento, Catherine, ya usted lleva muchos cursos acá. Usted es de las fieles, igual que Debbie, que Rachel, que la mamá, que Doris, ¿verdad? Que Pablo. A Luis lo vengo conociendo hace poco, se viene matriculando. Stephanie también, la veo desde hace poquito. Y Evelyn también está ya en un curso en otro lado, ¿verdad? En la iglesia, vida abundante y todo. Entonces ya también tiene conocimiento. Entonces, gente, por eso yo les digo, hagamos esta labor, vale la pena. Les cuento que aparte de eso, a mí un hermano súper pentecostal, pero ya rayando la neopentecostal, tipo apostólico y profético, ¿verdad? Me invitó a su casa para hablarle de apologética y tenía yo media hora de estar conversando con él y no le gustó y me echó de la casa. Me dice, hágame el favor y aquí no me traiga esas cosas y me echó. Eso fue 2015, 2016, me echó de la casa. Y yo estaba todo obstinado porque yo decía, en mi iglesia nadie me comprende, nadie, nada, o sea, qué difícil es congregarse en una iglesia donde usted no es profeta en su propia tierra, no te valoran, no te comprenden. Yo daba estudios y casi como dos o tres personas iban. Había un hermano que daba, en esa época mi iglesia estaba requete fatal, gracias a Dios ya mi iglesia cambió, pero en esa época mi iglesia estaba tan mal que estaban cursos de demonología. Cómo reprender a los demonios y saberse el nombre de los demonios y esas tonterías. Y yo recuerdo que el día en que yo estaba dando un curso sobre Apocalipsis en mi iglesia, estaban dando demonología
y habían como 70 hermanos y como 65 se fueron al curso de monología y a mí me llegaron 5 nada más. Y yo hablé con la que era pastora en ese momento en mi iglesia y yo le dije, vea, Paz, yo no entiendo por qué, si usted sabe que yo estoy dando ese estudio, usted permite que esos hermanos den ese estudio, me están dejando, y yo voy a orar a Dios porque yo creo que yo me voy de la iglesia. Le dije yo a ella, yo creo que yo me voy a ir. Y ella me dijo, no, Dani, voy a hablar con ellos para que cambien el día y no sé qué. Y no estoy hablando mal de ella, ella es como una segunda mamá para mí, yo la amo, es una mujer de Dios enorme, increíble. Ella ya estaba un poco mayor como para tomar las riendas de la iglesia, que en esa época no había quien las tomara y ella fue una mujer valiente que las tomó. Pero al tiempo se pensionó ella, ya cumplió 60 y más de 65 años. Dios nos mandó un pastor y cuando el pastor llegó a la iglesia comenzó a cambiar muchas cosas. Comenzó a prohibir un montón de cosas que antes se daban en la iglesia. Me apoyó a mí para estudiar en ESEPA. Firmamos un convenio con ESEPA entre la iglesia y nosotros, perdón, entre la iglesia y ESEPA. Y el pastor y yo pudimos estudiar gracias a ese convenio. Aquí estamos. Con el paso del tiempo ya me fueron invitando a campamentos, a dar charlas, partidos políticos. Una vez di una charla acerca de la existencia de Dios a partir del inicio del universo en el TEC y estaba el rector de la carrera de física. Fuimos a la UCR para hablar en contra del aborto y se nos manifestaron las feministas allá adentro. Fuimos a la Universidad Nacional a hablar de Dios. Gradué 22 personas en una iglesia en Entre Ríos. También en partidos políticos he hablado de Estado laico. Una vez hablé del Estado laico en el Consejo Municipal de la Municipalidad de San José y la gente del PAG y la gente del Frente Amplio se salieron y no quisieron escuchar mi charla. Los demás partidos políticos sí me escucharon, al menos, aunque no estaban de acuerdo conmigo, pero sí me escucharon y se quedaron ahí. Entre esos el actual alcalde de San José, don Diego Miranda, estaba ahí escuchando mi charla. Y ya luego, pues hemos ido a Vida Abundante, ¿verdad? La Norte Cariari, iglesias de desamparados en Alajuela. Dios nos ha llevado a muchos puntos, a tal manera que ahora la Alianza Evangélica quiere que yo y mi equipo apologista seamos los educadores de la Alianza. Y ahora también dando clases en ESEPA. Pero ¿cómo empezó todo? En el año 2016, siendo rechazado, no siendo profeta en mi propia tierra, cargando con muchas cosas. Ya yo me quería ir de mi iglesia, pero cuando uno persevera, ama a Dios, se apasiona, tarde o temprano la recompensa llega. El tema es ser perseverante, persistir, no dejar de apasionarse porque es el reino de los cielos, es la fe cristiana. Todo cristiano merece estar espiritual e intelectualmente satisfecho. Decía el ateo Richard Dawkins, yo soy un ateo intelectualmente satisfecho. ¿Quién dice que un cristiano no se puede sentir intelectualmente satisfecho, no solo espiritualmente? Entonces, gente, les dejo esa espinita. Si yo pude, yo no tengo nada más especial que usted. Yo soy un ser humano igual que usted, con luchas, vulnerable, que sin Dios yo no sería nada. ¿Quién era yo sin Dios? Si yo todos los fines de semana me iba a tomar con amigos, vivía para mí, vivía para el yo. ¿Quién era yo? Yo no tengo nada más especial que usted. Tampoco considero que sea más inteligente que usted. Estamos en las mismas condiciones. Y si yo puedo, usted también puede. Nada más créasela. Crea que Dios lo puede usar y muévase. Cuando tenga un conocimiento pequeñito, muévase. Pídale una oportunidad a su líder de jóvenes. Pídale una oportunidad a su pastor. Hable con el líder, no sé, de lo que sea, y dígale, pastor, usted me da un momentito. Usted me daría la posibilidad, no sé, de dar un taller, de dar una charla, pastor. Usted me daría la posibilidad de dar un curso. Así se empieza. En su célula. Dele. Sin miedo al éxito. Bueno, eso es lo que yo les traía para hoy. La próxima semana culminamos este curso. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, si alguien quiere decir algo. No sé, los escucho. Bueno, habíamos dejado, gracias. Si yo espero al final, primero voy a ver si alguien tiene alguna pregunta de la materia, perdón, pero al final a ver si, es que yo no tengo claro lo del trabajo final. Ya lo vamos a conversar, Entonces, vamos a conversar del trabajo final ok, para que ustedes hagan de eso. Vamos a verlo gracias, aquí. gracias, No te preocupes, Doris, con mucho gusto. Vamos a verlo por muchas acá. gracias.
Sí, para que ustedes salgan de esas dudas, porque no hay nada más feo que uno lo dejen con la duda, ¿verdad? Permítame un momento nada más para ver aquí el sílabo. En el sílabo están todos los detalles acerca del trabajo final. Voy a compartir un momento pantalla para que ustedes puedan verlo conmigo. Entonces, no estoy leyendo yo bien, profesor, porque para ver, yo lo imprimí el sílabo, Sí, pues yo semana, quiero nada más compartirlo para que lo veamos juntos un momento. análisis reflexivo, bibliografía, Aquí está el sílabo. No sé si lo pueden, descripción. si lo pueden ver, me avisan, ¿verdad? ¿Ven Ahí bien? se ve, profe. Ok, Sí, yo lo perfecto. tengo aquí en la mano impreso y no Ok. veo aquí. Vamos Bueno, a ver. dice que la lectura representa un 30%. Bueno, para mí lo más Sí, importante es que se conecten a clase. Yo siempre le he dicho a los sí, estudiantes, si ustedes se conectan a clase, no hagan foros. Y si no está pueden bien. conectarse a la clase, véanla en diferido y hagan algún foro que haya por ahí. Recuerden que ese curso no lo diseñé yo, pero yo soy el que pone las notas, ¿verdad? Evidentemente yo voy a ser Sí, justo con ustedes y no los voy a dejar por algún problema que la plataforma dé. Yo no los voy a quedar a ustedes por ujú, eso. Nada más para que sí. sepan, ¿verdad? Yo en ese aspecto soy considerado. Sí, porque yo no me he podido meter bueno, yo solía tener, es que mi situación es que yo estuve en el 2022 y entonces yo me acuerdo que yo subía la tarea fácilmente e incluso tenía aquí en mi teléfono instalada Moodle, la aplicación de Moodle, pero ahora Ajá. cuando voy a Moodle no reconoce a ESEPA, como si ESEPA no entiendo, ¿verdad? Entonces me meto por aquí yendo a esepa.org y a portales estudiantiles, pero de ahí no puedo subir la primera tarea que había, que era responder una pregunta, y tampoco encuentro, no veo la descripción del trabajo final. No se preocupen, ya les Supongo, voy a... Sí, ujú, porque recuerden que esto supongo, no, perdón. recuerden que esto no lo hice yo, pero yo no soy muy amigo de los exámenes y esas Ok, cosas. ya lo estoy viendo aquí, Para mí los perdón. exámenes ya pasaron de moda. No se preocupen. Para mí ya los exámenes pasaron de moda, ¿verdad? Para Excelente. mí ya los exámenes no es lo Ujú, mismo que antes. Yo no soy así como de todo teórico y hágame en esto, hágame en aquello. No es como muy mi excelente. estilo. De hecho, en los cursos que yo dejo, por lo general, lo que yo sí les digo a la gente, permítame un momento nada más. Lo que Perdón yo que lo siempre les digo interrumpa, a los... profesor, ya lo tengo aquí. Perdón, disculpe. Adelante. Oh, gracias, profesor. Dice, sí, el trabajo final de este curso consiste en hacer un resumen de todo el material visto en el curso. O sea, yo comprendo que esto lo montó otro profesor, ¿verdad? Entonces yo lo que quería saber es cómo vamos a hacer nosotros. Consiste en hacer un resumen de todo el material visto en el curso, esto con el fin de que los estudiantes puedan escribir con sus propias palabras los fundamentos de cada religión. Según Vean, nada esto, más, este es el trabajo. Entonces yo aprovechando que quería esta saber. clase, aprovechando nada más, Doris, que esta clase va a quedar grabada aquí, que yo sé que hay compañeros que la van a ver en diferido. Vean, con que Ujú, ustedes me hagan a mí un resumen de las lecturas y de las cosas que ujú, nosotros hemos visto en estas clases, ya yo me doy por bien ujú. servido. Para mí, Excelente, perfecto. yo se los califico con 100. Aquí a mí no me gusta andar quedando a la gente porque yo no soy esos profesores ogros como los que habían antes en las escuelas, que todo el mundo decía, tiene que ser un profe muy bueno porque nadie pasa Sí, con él, más bien era muy malo. Pues todo sí, el mundo se le quedaba es porque era muy malo. sí. A mí me gusta que todo el mundo No, pase. y máxime que es que esto es para la vida, para el servicio del Señor. No es para nosotros, no es para dejárnoslo nosotros y aprenderlo nosotros, no. Es para parte de nuestro servicio. Entonces se necesita avanzar en esto, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho la explicación. Ya veo ahora no, yo no lo he montado ese trabajo final, no lo he hecho, pero cuando ya pueda subirlo, vamos a ver cómo lo subo y a dónde, porque no sé, las cosas han cambiado desde que yo estuve en el 2022, era muy fácil, yo hacía clic y ahí lo mandaba, ¿verdad? Pero ahora veo la presentación de la plataforma diferente. Pero bueno, ya esa es otra historia y ya no le quito más tiempo y disculpe, más bien tanta hablada, profesor. Gracias. No te preocupes, Doris, ahí te escuchamos. Todo bien, todo bien. Nada más les digo, nada más sí me gustaría que hicieran algo adicional.
pero esto es opcional, ¿verdad? No es así como obligatorio. Pregunta a Evelyn si se tiene que entregar la próxima semana. Por supuesto que sí, la otra semana me lo entregan. ¿De qué es el trabajo final que hay que entregar? Como les decía, la idea es que el trabajo sea un resumen de todas las clases que se han conectado y de las lecturas, pero sí les pido algo que es opcional, que sería que ustedes elaboren un plan de cómo podrían ustedes compartir este conocimiento, ya sea en sus iglesias o en algún lugar. ¿Por qué? Porque si algo que yo aprendí acerca de la administración de proyectos, que yo también estudié administración de empresas, tuve que llevar cursos de administración de proyectos, es que cuando usted algo no le pone, no lo materializa, no lo pones en pasos, ¿verdad? No le pones como una fecha de entrega, las cosas en la vida no se hacen. Los proyectos tienen plazos. Que usted venga y me diga, vea, vea, yo me quiero comprometer, profe, de aquí a 3 meses yo quiero, voy a pedirle permiso al pastor para dar un taller de esto en mi iglesia. Por lo menos algo que usted me diga de cómo lo va a implementar, digamos, en su iglesia, en su casa, donde sea, pero que comparta ese conocimiento con alguien. Como digo, es un opcional, si me lo quieren poner, estaré más que agradecido. Y ya saben, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, más bien otra cosa que les quería decir, si siguen persistiendo los problemas de la plataforma, mándenmelo por correo, ya yo lo puse en el chat. Dani B, una B de bebé y una E de estudiante, 1985, no vayan a pensar que mi año de nacimiento son los números que compré en una rifa, no son bromas. Mi año de nacimiento, @yahoo.es y me lo mandan ahí. ¿Está bien? Ok, ahí se puede mandar el trabajo final. Si los problemas siguieran O- persistiendo en la plataforma, ok, sí. Pero si la plataforma está bien, lo suben a la plataforma normal. ¿Está ok, bien? muchas gracias. Sí, Y yo señor, les muchas califico gracias. con buena nota, como yo sé que ustedes se merecen. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar ya y quedamos bien servidos por hoy. Ok. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el hecho que nos permitas estar aquí aprendiendo el día de hoy. Gracias, Dios, porque de cosas tan pequeñitas, de pequeñas semillas, eres capaz de hacer cosas tan grandes como la semilla de mostaza, Señor, que es de las semillas más pequeñas, pero se convierte en un árbol enorme. Y sabemos que en apologética, con un paso pequeñito que comencemos a dar en la dirección correcta, va a germinar un árbol con unos frutos enormes, Señor. Te pido, Dios, que nos ilumines a cada uno de nosotros en nuestras iglesias para poder implementar este conocimiento. Más allá de un trabajo teórico, lo que nos importa es llevar este conocimiento a más personas cuanto sea posible. Bendice a cada uno de estos hermanos valientes que se han conectado, Señor, que me han acompañado en estas semanas. Bendícelos, Señor. Dales una linda semana, un lindo descanso. Bendice sus familias, sus empleos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que descansen, Amén. que bien. Dios me los bendiga. Gracias, Amén, profe. muchas Nos vemos. gracias. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bendiciones. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bendiciones. Gracias.